Hola a todos, bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Raquel y en este vídeo vamos a ver algunas expresiones que podemos utilizar con el verbo ir. El verbo ir tiene muchos significados. Ir significa desplazarse de un lugar a otro, también puede significar funcionar, por ejemplo, el mando de la tele no va, o incluso morirse o estarse muriendo. La abuela se nos va. Son muchas las expresiones con el verbo ir y en este vídeo vamos a ver algunas de ellas. Comenzamos. La primera de nuestras expresiones es ir al grano. Ir al grano significa abordar un tema directamente, sin rodeos, centrándose en lo importante y olvidándose de lo superficial. Esta expresión suele utilizarse en imperativo. Por ejemplo, aún no me has dicho para qué has venido. Por favor, ve al grano y dímelo, que no tengo mucho tiempo. La segunda de nuestras expresiones es ir de la Ceca a la Meca. Ir de la Ceca a la Meca significa ir de aquí para allá, es decir, de un lugar a otro sin parar. Podemos utilizar también esta expresión con el verbo andar. Por ejemplo, me he pasado todo el día yendo de la Ceca a la Meca en busca del regalo perfecto para ti. Al final no lo he encontrado y te he comprado este libro. Espero que te guste. La tercera de nuestras expresiones es ir por lana y volver trasquilado. Trasquilar significa cortar el pelo o la lana a algunos animales. Ir por lana y volver trasquilado significa esperar algún tipo de ganancia en un determinado asunto y, en cambio, sufrir una pérdida inesperada. Por ejemplo, los de mi oficina pensaban engañarme tratando de que comprara unas acciones que en realidad no valen nada. Por suerte, la secretaria es amiga mía y me avisó. Ellos fueron a por lana y volvieron trasquilados. La cuarta de nuestras expresiones es ir sobre ruedas. Ir sobre ruedas significa que algo va muy bien, según lo previsto, como si llevase ruedas y no necesitase que lo empujásemos. Por ejemplo, ¿cómo te va el proyecto que empezaste? Muy bien, va todo sobre ruedas. La quinta de nuestras expresiones es parecida a ir sobre ruedas. En este caso es ir viento en popa. Ir viento en popa significa prosperar, es decir, que algo va bien, que una cosa funciona perfectamente, como si se tratara de un velero empujado por el viento. Por ejemplo, desde que tengo mi propia escuela, todo va viento en popa. La sexta de nuestras expresiones es irse de la lengua. Irse de la lengua significa hablar más de la cuenta, hablar demasiado. Por ejemplo, ¿por qué no me dices qué te pasa? Te veo preocupada. Pues prefiero no decirte nada porque cada vez que te digo algo te vas de la lengua y todo el mundo acaba enterándose de lo que me pasa. La séptima de nuestras expresiones es irse por los cerros de Úbeda. Irse por los cerros de Úbeda significa cambiar de tema de conversación o responder a una pregunta con una respuesta que no tiene nada que ver con el asunto que se está tratando. Literalmente, los cerros son colinas, elevaciones de terreno, y Úbeda es una ciudad andaluza que, por cierto, si no la conocéis, os invito a que vayáis, porque además es patrimonio cultural de la humanidad. Un ejemplo en el que podemos utilizar esta expresión sería: cuando no conoce el tema, siempre se va por los cerros de Úbeda. Octava, írsele el santo al cielo. Cuando a alguien se le va el santo al cielo, es que se ha despistado, se le ha olvidado algo que tenía en mente y ya no lo puede decir. Por ejemplo, quería decirte algo en relación a la reunión que hemos tenido esta mañana, pero se me ha ido el santo al cielo y no me acuerdo. Te lo diré en cuanto me venga a la cabeza. Novena expresión con el verbo ir. Írsele la olla. Cuando a alguien se le va la olla es que ha perdido la cabeza o que no está pensando de forma racional. Por ejemplo, el director nos ha pedido que hagamos todos los informes para mañana. Es imposible, no da tiempo. A este hombre se le va la olla. Décima expresión con el verbo ir. Ir pisando huevos. Cuando alguien va pisando huevos es que camina o se mueve de manera muy lenta o muy torpe.
Lo decimos porque queremos que aumente el ritmo o que haga algo de manera un poquito más dinámica. Por ejemplo, el de delante va pisando huevos, va a 70 km por hora en la autopista. La última de nuestras expresiones es irse con la música a otra parte. Cuando alguien se va con la música a otra parte, significa que se da cuenta de que sobra en el sitio donde está por algo que ha hecho o algo que ha dicho y que prefiere marcharse. Por ejemplo, si decimos algo que no es compartido por los demás, podemos decir, bueno, me voy con la música a otra parte, para indicar que nos hemos dado cuenta de que nuestra actitud no les gusta y que preferimos marcharnos. Por ejemplo, mira, vete con la música a otra parte, eres muy pesado con que nos casemos. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por verlo. Y os recuerdo que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales y donde podéis encontrar también material para aprender español. Os invito a suscribiros si no lo habéis hecho ya y a darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.